Estamos saliendo en vivo por YouTube y ya está entrando la gente. Bárbaro. Gracias, Manu. Bueno, muy buenas tardes casi a todas y a todos. Sean todos muy bienvenidos a este quinto Congreso de Estado y Políticas Públicas que este año coorganizamos con la Universidad de UMED y el Área de Estado y Políticas Públicas de la Flaxo Argentina. En este conversatorio nos estamos regalando la posibilidad justamente de dialogar con el querido Jorge Alemán en este tema, propuesta de tema que hemos denominado neoliberalismo, democracia y riesgo, alteridades alteradas en tiempos de pandemia. Le doy la palabra a María Beatriz Greco, que nos va a presentar el marco de investigación, y a Jorge Alemán, que no necesita presentación, así que Bea, te doy la palabra. Bueno, gracias Cris, buen día, buenas tardes a todos, y bueno, gracias Jorge por estar ahí. Jorge Alemán es un amigo, es uno de esos amigos del pensamiento, y esos amigos que sostienen la posibilidad de un encuentro en la palabra que circula y en eso que hace lo común. Y Jorge tiene esa rara capacidad de hacer lugar en la escritura y en el diálogo a lo que viene siendo, a lo que es en el mismo momento en que acontece. Incluso, yo diría, arriesgando una visión crítica de sus propias categorías. Jorge es psicoanalista, es ensayista, es poeta, escribe entre continentes, entre España, donde reside hace más de 40 años, ¿no, Jorge? 45. 44. 76. Entre España y Argentina, su lugar de nacimiento. Vivir en Madrid no lo ha alejado de Buenos Aires, y casi podría decirse que es al revés, porque despliega aquí una fuerte actividad cerca de las instituciones, cerca de organizaciones de nuestro país, acompañando, aportando, sosteniendo iniciativas. Su obra tiene como un rasgo particular el de desplegarse entre continentes y también entre campos teóricos. Se desplaza todo el tiempo, enlazando política y psicoanálisis, subjetividades políticas y subjetividades en su singularidad radical, entre la construcción de lo común y los modos en que cada uno y cada una de nosotras nos constituimos, entre la igualdad que nos reúne y también las diferencias que nos hacen existir. Los textos de Jorge son numerosos y analizan de esta manera políticamente la subjetividad y al sujeto del inconsciente y del deseo, pensado psicoanalíticamente, siempre por fuera de un pensamiento binario. Entre otros textos, desde Lacan, Heidegger, Soledad común, Conjeturas sobre una izquierda lacaniana en la frontera, Horizontes neoliberales en la subjetividad, y el más reciente Pandemonium, que bueno, va a ser objeto también de diálogo con Jorge. Recientemente, en 2018, Jorge nos acompañó a este grupo de investigación que conformamos con las colegas, que trabaja la potencia práctica del pensamiento posfundacional a partir de autores como Foucault, Rancière, Derrida, Benjamin y otros que nutren esta perspectiva. Decía que Jorge nos acompañó recientemente a través de una entrevista que tuvimos el placer de hacer hace un par de años, ahí justamente en Flaxo, y que se publicó en el libro que compartimos, que dimos en llamar No sin conflicto, seamos sinceras, ¿por qué no leer a Byung-Chul Han? Y allí pudimos contar con la palabra de Jorge en torno a los modos de pensar la constitución subjetiva, entre sus condiciones históricas y la configuración en relación al sujeto de deseo, al sujeto dividido. Nos ayudó a pensar, por ejemplo,
no como homogeneidad propia de una equivalencia entre los valores de la mercancía, sino como diferencia, la igualdad como diferencia singular de cada uno y cada una en su inscripción colectiva. Y nos ayudó a pensar también que la apuesta por seguir pensando la emancipación no está perdida. Con su insistencia, esa insistencia que tiene Jorge para decirnos que el capitalismo no es todavía un crimen perfecto y que abandonar una forma contemporánea de pensar la emancipación sería dejar de desear. Hace muy poquito publicó Pandemonium, notas sobre el desastre, esa escritura en tiempo real, tan compleja de hacer, pero que Jorge la hace. Un texto que inicia con una poesía de su autoría, un bello modo de hablar probablemente de la vida y de la muerte, de la igualdad, de la locura, de los sueños. En el apartado 7, Jorge, de Pandemonium, que se llama La fractura de la desigualdad, nos propones pensar que la pandemia pone en crisis dos categorías políticas. Una se refiere a la cuestión de las demandas insatisfechas, teorizadas por Laclau, y la otra es la de empresario de sí mismo. ¿Podría este cuestionamiento darnos a pensar la posible constitución de un sujeto político, de lazos emancipatorios, de otras formas de producción de subjetividad en un mundo pospandémico? Ahí va nuestra primera pregunta, Jorge. Bueno, muchísimas gracias, queridas compañeras, por tener la posibilidad de tener esta conversación. Siempre ha sido un gusto para mí hablar con todas ustedes. Y bueno, eso que ha dicho antes María Beatriz me da mis dolores de cabeza, escribir sobre las coyunturas, porque vamos a decir que el canon del intelectual europeo no es ese, pero mi superyo es argentino y entonces me siento obligado muchas veces en ingresar en situaciones que después son bastante ásperas, digamos, ¿no? Podría tener una vida intelectual más tranquila aquí porque vamos a decir que al estar Europa mucho más institucionalizada, incluso la izquierda se comporta de un modo más apaciguado, ¿no? Por ejemplo, aquí gobierna actualmente la coalición progresista con el PSOE, con Unidas Podemos, con el Partido Comunista, y la apoyo sin identificarme, como suelo decir, ¿no? Porque para mí apoyar algo no quiere decir identificarse de un modo absoluto con lo que uno apoya. Pero bueno, digamos, las aguas no se agitan tanto como ocurre en Argentina, que hay un vértigo distinto en el acontecer cotidiano. Bueno, a ver, esas dos expresiones que ha recogido María Beatriz están relacionados con momentos conjeturales. Yo escribí, como lo ha dicho muy bien ella, en tiempo real y sin leer a otros autores. Era el momento en donde estaba hiperconfinado, no salía de mi casa porque fue así al comienzo, y va a volver a ser así en cualquier momento. Y bueno, entonces, frente a la percepción que yo tenía de un posible derrumbe civilizatorio, también por esa vertiente concebía que ciertas categorías iban a quedar de algún modo, iban a crujir de algún modo, ¿no? Voy a empezar por el lado Foucaultiano, ¿no? Considero que Foucault tuvo una intuición poderosísima en el nacimiento de la biopolítica, que fue el primero que captó al neoliberalismo como
un gobierno de las almas, como una pastoral, es decir, como algo que se proponía realizar algo semejante a lo de los totalitarismos del siglo XX, pero por otra vía, en donde se unificarían eventualmente tanto los poderes institucionales, jurídicos, de Estado, en el mando único, con la producción de las subjetividades y el gobierno de las almas, como hubiera dicho el propio Foucault. En cierta forma, haciendo uso de una categoría de un amigo mío aquí en España, el neoliberalismo, este es un término de Carl Schmitt, se propuso funcionar como una teología política, es decir, como un modo en donde ya se da un paso más radical que el concepto de alienación marxista, porque lo que se propone es introducirse en la producción misma de la subjetividad, como acabamos de ver hoy, más allá del resultado concreto, en las elecciones norteamericanas. Es evidente que hay miles de personas cuyo voto está encapsulado de una manera dura en un fantasma rígido, en donde participan sistemas de creencia, maneras en donde el sujeto se siente mirado desde el otro simbólico, relaciones con los modos de gozar que rechazan otras, y diversos tipos de identificaciones. Se podrían sumar más cosas a esta lista. Ese núcleo duro de ese fantasma considera a las experiencias políticas de izquierda o las experiencias nacionales y populares como un campo vacío. Es decir, flotan en un universo, para decirlo de algún modo, en donde todos los legados simbólicos y toda la relación que se podría establecer y que nos interesa siempre volver a traer a nuestra experiencia, que es el duelo, la memoria y el deseo, ese ternario que siempre da para pensar en su forma de anudamiento, queda borrado, ¿no? Bueno, en ese contexto, debería decir que, y ese no sería un reproche a Foucault, que a Foucault se le perdieron de vista, eso lo resaltó Judith Butler, y en eso estoy de acuerdo con ella, no estoy de acuerdo con ella cuando ella piensa que el sujeto dividido es un a priori trascendental kantiano, pero de eso después, si ustedes quieren, hablamos. Pero sí ella vio los aspectos punitivos del neoliberalismo y que la imagen que Foucault tenía de cárceles ya en el exterior, en la sociedad de control, no se han cumplido como tal, porque el neoliberalismo ha encontrado sus nuevas estrategias carcelarias de criminalización, de campos de concentración de inmigrantes, de generación de vidas precarias, no solamente vidas precarias en los sectores más vulnerables y excluidos, sino vida precaria en un terror generalizado, en la medida en que el neoliberalismo, y aquí ya voy un poco más allá de Foucault, inspirándome en Lacan en su discurso capitalista, al ser un movimiento circular, del cual es muy difícil imaginar su corte o su salida, hay un efecto siniestro, que es que se haga lo que se haga, se transite lo que se transite en la experiencia política, el neoliberalismo, parafraseando ese cuento breve famoso, todavía sigue allí. Entonces, en ese sentido es donde todas estas ideas de Foucault, de empresario de sí mismo, competencia, relación con los otros de competencia, tanto con uno mismo como con los otros,
me parece que exige un mundo en donde el funcionamiento no esté interrumpido, donde el mundo siga conectado, como para que esa transformación del ser hablante en Homo economicus sea posible. Ahora, Jorge, sí. perdón. No, para introducir alguna pregunta en lo que estás diciendo, que me parece un diagnóstico súper interesante, y además ya que lo pusiste a Foucault, algo que está resultando sintomático, digamos, tanto en España como aquí en Argentina, es esta distopía, digamos, también de que la bandera de la libertad, así como el espacio público, está siendo apropiada, digamos, por voces de derecha, y los estados que han decidido efectivamente hacerse cargo de una solución que vele por la vida de sus ciudadanos, que quiera justamente protegerlos, etcétera, ha encontrado justamente en una posibilidad, a la espera de la solución biopolítica que vendría a ser conseguir efectivamente una vacuna que permita actuar a escala poblacional, hemos encontrado hasta el momento medidas disciplinarias, ¿no? Y si seguimos esto de la cuarentena, el confinamiento, la reducción de la circulación, los protocolos para reunión o las no reuniones, con más o menos énfasis, digamos, pero fueron soluciones disciplinarias, que si seguimos un poquito la genealogía Foucaultiana, digamos, de los distintos momentos del poder, para Foucault justamente la biopolítica no es soberanista en el sentido de que le corta la cabeza, digamos, al poder del rey y del soberano, y que justamente todo el trabajo Foucaultiano es decir, entendamos que el poder justamente moderno, digamos, o sea, y del cual se hace primero el liberalismo y luego se refuerza el neoliberalismo, incluye una lógica pastoral, de gobierno de los vivos, de gobierno de las almas, que es disciplinaria, pero también normativa, estadística, a escala poblacional, y eso involucra otra estrategia, y eso justamente se arma con un poder que es capaz de circular, ¿no? Frente a si este diagnóstico es certero, digamos, y como vos decís muy bien, Foucault fue uno de los primeros en advertir el funcionamiento del neoliberalismo, etc. ¿De qué manera podemos hacer frente a este síntoma que ocurre, digamos, frente a una cuarentena o medidas disciplinarias que no son sustentables, me sale decir? O sea, que no podrían fraguarse en una lógica securitaria tal como la que necesitaría, como vos decís, el modelado, digamos, de un empresario de sí, o el modelado de una actitud activa respecto de la libertad, digamos, que en teoría, digamos, tiene en su lema el funcionamiento del poder en el neoliberalismo. ¿Y cómo hacemos justamente para que esa carta, que en Foucault es una condición ontológica de los cuerpos libres, digamos, donde puede justamente incitarse, activarse el poder en la circulación, en la relación, nos queda completamente captada por grupos antiderechos, quemabarbijos, terraplanistas, digamos, me sale decir, en el sentido de llamar a beber óxido de cloro para curarse del COVID y por lo tanto desencadenando cada vez más muerte, discursos que a la luz, digo, de las elecciones todavía no decididas, pero bastante polarizadas, llega y cuánto, ¿no? O sea, con una eficacia comunicativa terrible a la población. ¿Cómo pararnos frente a esta aporía, digamos? Porque creo que claramente, digamos, es distópica, pero nos muestra la incompatibilidad de lógicas que hoy por hoy conviven en nuestros territorios. Una pregunta difícil, pero... Sí, bueno, es una lectura, más que una pregunta, claro. La podría matizar. Me la podés discutir y Sí, matizar, totalmente. Sí. No, efectivamente, yo creo que en cierta forma Foucault fue un poco responsable, en el sentido en que no casualmente su asistente François Ewald se hizo neoliberal. Es decir, la idea
de que para él las relaciones de poder eran relaciones también de libertad, generó una idea de que el neoliberalismo también podría ser una oportunidad de realización de sí mismo, que habría muchas posibilidades. No era, creo yo, la intención de Foucault, pero No, es una tampoco la lectura que era traigo, una de pero sus derivas. es Y una luego es deriva. evidente de que si ahora leyéramos todo desde Foucault, la sociedad de control se está extremando como nunca. Si esto quedara en manos de derechas autoritarias, se transformaría todo en una auténtica pesadilla, porque uno tiene que tener una aplicación en el móvil, uno tiene que decir siempre dónde está, con quién estuvo, en fin. Esto se volvería, si no se introdujera el problema de la soberanía, como lo has mencionado, se volvería todo muy problemático. De todas maneras, ese significante de libertad tiene otras vías a través de distintos intelectuales que a nosotros no nos interesan, pero que son los que efectivamente han triunfado. Me refiero a Hayek, que estuvo en la dictadura de Pinochet y que era capaz de comparar a Keynes con Hitler, y en donde el concepto de libertad era clave. Me refiero a Popper, que hacía de la ciencia el núcleo de sentido de la sociedad abierta y democrática y de la cura con respecto a los totalitarismos. Y me refiero a Fukuyama, que por la vía de su lectura de Koyev, haciendo distintas prestidigitaciones, transformó ese hegelianismo koyeviano en una justificación de la economía de mercado a la que todos los países iban a conducirse. Entonces ahí, con respecto a la preeminencia evidente del significante de libertad, creo que habría que realizar una arqueología de cómo todos estos autores son los que finalmente han ganado una batalla ideológica, porque al menos parcialmente la han ganado, porque efectivamente el argumento de las nuevas ultraderechas está presidido por la palabra libertad. Es decir, son totalitarios para ellos todos los gobiernos que intentan establecer algún tipo de límite. Los que quieren todavía no dejarse llevar por el mercado en el tratamiento de la pandemia son dictaduras totalitarias. Los que han entregado la pandemia al funcionamiento del mercado son los que verdaderamente respetan la libertad. Así que se ha producido un quiasma que, como decía antes, yo creo que reordena las categorías de empresario de sí mismo, como también la categoría de demandas insatisfechas en Ernesto, porque esas categorías de demandas insatisfechas que constituyen a la cadena equivalencial tienen como suposición previa, como una suposición, vamos a decir que está en el comienzo de todo, una cierta estabilidad institucional. Hay instituciones que satisfacen demandas y otras que no, pero si resulta que las instituciones han entrado todas en un colapso, esta cadena equivalencial se vuelve mucho más difícil y hace, en todo caso, más patente que en Ernesto la teoría del poder fue insuficiente en cuanto a pensar el verdadero alcance de los dispositivos neoliberales y la manera en que el capitalismo es capaz de rehacerse a sí mismo sin necesidad de establecer ningún tipo de operación política. Las operaciones políticas vienen después. El capitalismo es una máquina acéfala que se caracteriza precisamente porque ninguna advertencia es tenida en cuenta. De la pandemia ya se sabía que iba a ocurrir y sin embargo no hubo nada que desviara el rumbo. Y a la vez también los que pronosticaban que a través de la pandemia, y ahí rozo un poco la pregunta de María Beatriz, si va a constituir un nuevo sujeto histórico, no hay ningún elemento, por lo menos a priori, que nos haga pensar en ellos, porque el capitalismo
vive perfectamente a través de la pandemia e incluso obtiene sus nuevos resultados y desarrolla sus nuevos campos de intervención, ¿no? Entonces... Jorge, perdón. Sí. Jorge, en esa misma línea que vos estás yendo, bueno, yo querría preguntarte si vos pensás que la pandemia a esta altura tiene su propia historicidad, y si pensás cosas distintas de las que pensaste cuando escribiste Pandemonium, ya hace unos meses atrás. Y en relación, digamos, con eso, ver si tu figura Soledad Común, con esta, digamos, con estos corrimientos de lo público a lo privado, ¿sí?, tan fuertes que se dieron en todo este contexto, si tiene nuevas inflexiones, es decir, si seguís pensando que esa figura puede potenciar reflexiones sobre lo político, sobre las formas de subjetivación, sobre las formas de agregación lejos, digamos, de estas apropiaciones de derecha en una lógica libertaria bastante paradojal, ¿no? ¿Libertad para qué? ¿No? Y sobre todo esto, ¿no? O sea, como a mí creo que el fenómeno que me inquieta más es esta apropiación de las derechas, no solo en Europa, sino también en Latinoamérica, del espacio público, ¿no?, de lo que nosotros llamamos la calle, ¿sí?, y la retirada de las izquierdas hacia una lógica del cuidado y hacia digamos, hacia el ámbito privado, ¿no? Entonces, pensar ahí si hay algo de la figura tan interesante que vos definís como Soledad Común que se puede pensar en una historicidad también de la pandemia, ¿no? De las cosas que van apareciendo en la medida en que se producen también procesos de subjetivación de algo que en principio acaeció, digamos, como un acontecimiento ominoso, ¿no? Pero luego empieza también su historización, su proceso de subjetivación, resistencias, bueno. Esa es un poco la desordenada pregunta que, No, te queríamos dirigir. No es desordenada, todo está siempre en este orden. A ver, aclaremos que no estamos en el tiempo de concluir, estamos en el momento de comprender, ¿no? No es un momento en donde la conclusión se precipite. Yo creo que sí, que la pandemia tiene su propia historicidad, a la que todavía no logramos captar en sus últimas consecuencias. Creo que lo que sostuve en Pandemonium lo sigo sosteniendo porque ahí mostraba que había un cruce entre el neoliberalismo y la pandemia que no los volvía homólogos. El neoliberalismo se reproduce a sí mismo y el virus también, pero sin embargo responden a génesis distintas. El virus es algo que vino de lo más arcaico de la vida y es vida matando vida. El neoliberalismo tiene una arqueología distinta y procede de otros. El neoliberalismo procede del tiempo en que el capitalismo ya no tenía forma de legitimarse a través de la representación y buscó finalmente en las subjetividades ausencia de legitimación y en la producción de subjetividades. Ahora bien, esa pandemia ha provocado esta nueva paradoja que ustedes señalan, derechas desinhibidas que llaman a la calle, que pueden decir cualquier cosa, que pueden, vamos a decir, que han perdido la vergüenza, para utilizar una noción lacaniana, y izquierdas que están bajo una constricción, que están llamando todo el tiempo al cuidado, a la prudencia, a la autodisciplina, a imponerse uno mismo un control severo. Evidentemente ahí asistimos a un cambio de horizontes, es decir, la derecha desinhibida, obscena y promotora de todo tipo de transgresiones es la que permite delirar, abre el espacio del delirio en el campo social, un delirio que ya no pertenece a la clínica
psiquiátrica ni a la clínica psicoanalítica porque está en los mismos lazos sociales, y en cambio la izquierda es esclava todavía de sus argumentos, de su relación con la verdad, de su relación con la ética, de la manera en que el bien común o la soberanía pública se pueden resguardar. Entonces ahí hay verdaderamente un nuevo escenario que los pensadores del siglo XX no han tenido en cuenta, es decir, se ha producido un cruce distinto. Luego hay un disfuncionamiento radical. El neoliberalismo y la pandemia tienen una cierta incompatibilidad en cuanto al tratamiento de la misma. Es decir, no es casual que el país que... Aquí están hackeando esto, ¿eh? Sí, hay una persona que está... Sí, ahora lo eliminamos, tranquis. ¿Nos haces el favor, porfa? Ahí lo eliminé, digo, porque no aporta, digo, básicamente, porque no tiene nada para decir importante. Sinceramente me cuesta comprender cómo funciona la cabeza de estos sujetos, que es una manera de gozar, supongo, pero no sé cuál es la gracia que encuentran haciendo esto. Pero bueno, hay un momento en donde Lacan, en el panteón de la universidad, cuando se cuenta con los jóvenes y las jóvenes del 68, les dice, quieren tener un amo, lo van a tener, ¿no? Eso es interesante porque el mayo del 68 estuvo después en el corazón de muchos pensadores radicales europeos, mientras que Lacan hace uso, digamos, de su escepticismo político. Pero si uno lee atentamente en el contexto en que Lacan pronunció estas palabras, el quieren un amo, lo van a tener, implica que todas esas consignas de la imaginación al poder, seamos realistas, pidamos lo imposible, la playa está por debajo de los adoquines, etcétera, etcétera, van a ser cursadas a través del mercado. Ese nuevo amo del que habla Lacan es el discurso capitalista. Entonces, el nuevo espíritu del capitalismo ya no es la ética protestante. En cierta forma, el mayo del 68 le aportó muchísimas de sus condiciones al hacer ingresar, si uno examina hoy en día las lógicas corporativas, hay muchísimo de eso, seamos imaginativos, seamos creativos, pidamos lo imposible, el límite no existe. Ahí ha habido una verdadera inversión, en el sentido en que evidentemente ese amo, cuando él dijo quieren un amo lo van a tener, si uno ya lo entiende como el amo del mercado, el que rechaza el amor por lo común, es evidente que se problematizan de otra manera las cuestiones. Y la pandemia sí, por ahora para mí tiene su propia historicidad, porque ha obligado a una... primero no sabemos hasta dónde afecta realmente a las derechas que descuidaron el tratamiento de las pandemias, como estamos viendo en el caso de los Estados Unidos, en donde en otra situación histórica esos miles de muertos no hubieran sido suficientes como para que se le cayera al mundo a Trump. Y ahora salió indemne de eso. Es decir, eso ya da que pensar en cómo se ordenan las representaciones humanas en este momento histórico. Con respecto a lo de soledad común, yo sí la considero el instrumento vigente porque, para simplificarlo muy rápido, porque esto merecería un análisis muy pormenorizado, ¿no? No creo que haya una transformación de lo colectivo, sino una transformación del sujeto. Y creo que cuando el sujeto experimenta en él mismo cuáles son los límites de esa transformación, esos van a ser también
los límites de la transformación de lo social. Y por eso pienso que la verdadera igualdad no es, como has dicho antes, Senda, y como ha también María evocó también, la verdadera igualdad no es ni la uniformidad equivalencial de la mercancía, ni el esencialismo de la psicología de masas, ¿no? Sino un modo de articular la fractura, la división inaugural con la experiencia de lo común, porque lo que verdaderamente tenemos en común no son nuestras identificaciones, ni lo que constituye nuestra unidad, ni lo que borra esa brecha, ni lo que colma esa división, sino la propia división. Y creo que ese me parece que sigue siendo un gran desafío, si se quiere pensar, bueno, sé que esa palabra está en cuestión, pero si se quiere renovar el discurso de la izquierda, esa mala noticia de la división del sujeto, y un sujeto no susceptible de ser unificado, y de una sociedad que no es susceptible de ser totalizada, y de una articulación entre la división del sujeto y lo común que no puede ser jamás capturada en una identidad definitiva, me parece que sigue siendo como un modo de análisis que puede permitir abrir nuevas consideraciones. Evidentemente ahí yo he vinculado, y por eso estoy yendo muy rápido, una premisa lacaniana, que es la división constitutiva u ontológica, si ustedes quieren, del sujeto, con la experiencia de lo común de la lengua. Me parece que si ese núcleo se desintegra, el capitalismo sí sería un crimen perfecto, o el neoliberalismo sería la teología política realizada como tal. Lo que impide que el capitalismo y el neoliberalismo, que es finalmente el capitalismo actual, es precisamente este registro de soledad común que a mi juicio es la condición de posibilidad de pensar cómo cualquier movimiento, por emancipatorio que sea, no debe clausurarse en un movimiento identitario. No debe cerrarse, ya sea que el sujeto sea el pueblo, o el sujeto sea el feminismo, o cualquiera de los sujetos que se propongan, en diagonal deben estar atravesados por la soledad común, porque de lo contrario me parece que muy rápidamente hay una tendencia a la clausura identitaria. Eso es lo que sí hace muy bien la ultraderecha. Mira, porque vos recién estabas conversando y tratando de abordar el tema de la historicidad propia de la situación pandemia, y empezamos, o mencionaste al comienzo una tríada que a mí me interesa mucho de tu pensamiento, que anuda duelo, memoria y deseo. La pregunta que yo te quería hacer ahora tiene que ver un poco con lo que vos planteás en el último libro, desde un gesto heideggeriano, la idea de la imposibilidad de la propia muerte, ¿no? en estas coordenadas concretas. Así que la pregunta sería si vos crees que se ven afectadas nuestras capacidades de duelo en esta coyuntura, digamos, si le encontrás eso algún efecto o alguna consecuencia social y política hacia adelante. Sí, de hecho, en esta coyuntura los que están intentando pensar, siempre que estén inscriptos en la lógica del cuidado, es cuáles serían las formas de duelo que pudieran reemplazar lo que ha quedado, vamos a decir, por ahora cancelado, es decir, se muere dentro de una lista, son muertes sin despedida y sin rituales y sin prácticamente ninguna capacidad de colaboración, y sin la elaboración que acompaña la muerte de alguien. Esto forma parte de la historicidad de la pandemia, para utilizar la expresión de la compañera, porque entre los que mueren de manera anónima, entre los jóvenes que no se hacen cargo de esta pandemia, porque ya hay manifestaciones en toda España en donde hay graves enfrentamientos
con la policía y es como un efecto Joker, no se sabe quiénes son, hay una mezcla de ultraderecha, terraplanistas o jóvenes a los que no les va ni le viene, porque he hablado con muchos de ellos, el asunto de contagiarse o no. Hay a cada rato muchísimos de los focos de contagio, son fiestas en donde se juntan 100, 200 personas clandestinamente. Es decir que en la historicidad de la pandemia han surgido nuevas, primero, un delirio paranoico que no es propio ya solo de los psicóticos, porque le he escuchado a muchísimas personas que no deliran hasta que llega a este punto en donde dicen o bien el microchip que nos van a poner con la vacuna, o bien los comunistas, o bien los judíos, o bien Soros, o bien Bill Gates, y esto se expande planetariamente. Luego la cantidad de líderes políticos absolutamente megalómanos y psicóticos que se encuentran en el tejido representacional de la política. Es decir, hay un anudamiento nuevo entre la psicosis y la política que habría que pensar seriamente. Luego, ya otro registro del asunto que sería la denegación, es decir, estos jóvenes, que yo le he preguntado a algunos de ellos si no les importaba contagiar a los mayores, y me han dicho que como los mayores de ellos viven en otro pueblo, eso los tiene sin cuidado. Entonces, este empieza a ser también, es decir, se comprueba todos los días que la sociedad no tiene, y ahí vuelvo a lo de soledad común, una experiencia comunitaria. No es lo mismo la sociedad. Yo distingo tres elementos siempre en mi proyecto, ¿no? Estado, sociedad, comunidad, y pienso que el pueblo es el cuarto nudo. A estos tres los considero desde la lógica del nudo Borromeo, es decir, no tres cosas que verdaderamente se intersectan en un punto en el plano, constituyendo una unidad. Eso sería un espanto. El nudo permite pensar que existe siempre un espacio vacío en el centro, porque la característica del nudo Borromeo es doble, tanto en el sentido en que los nudos se pueden soltar, como también que si se tira de cada uno de los nudos, jamás se puede reducir todo a un punto de euclidio en el plano, siempre queda un vacío en el centro. Y tiene que haber un vacío central entre comunidad, sociedad y Estado. Ahora bien, las experiencias que verdaderamente son transformadoras son las que comienzan en la comunidad, pasan a la sociedad y finalmente llegan al Estado. Si, por ejemplo, atendemos a la lógica que se puso en juego con los derechos humanos en Argentina, esto es un buen ejemplo. Empezó con la comunidad, con las madres, luego pasó a la sociedad con los organismos de derechos humanos y, por último, una política de Estado. Cuando estos tres términos se anudan, me parece que podemos hablar de algo que nunca se puede concebir a priori como que ya está, que es el pueblo. El pueblo no está, el pueblo no está nunca presente, está por venir o es lo que falta. Y solamente cuando estos tres se anudan es cuando se produce esta posibilidad transformadora que nunca es lineal ni progresa de manera teleológica, son como latencias que van quedando en la historia. Nunca he pensado la emancipación más que como un duelo por la revolución, así lo he dicho en todos los textos, y no, por lo tanto no puede realizarse de manera finalística, ¿no? Entonces, este eternario de duelo, memoria y deseo, por supuesto que queda severamente afectado en esta pandemia. Es decir, habrá que ver. De hecho, la confusión que tuvo Agamben, me parece al principio, fue que llamó a todo el mundo a despedir a los seres queridos y con metáforas más bien religiosas, ¿no? Acercarse a los leprosos. Consideró que era una falta gravísima abandonar a los muertos, pero el problema de los muertos era el mismo problema que se le presenta a los estados que ahora están decidiendo el toque de queda. La figura del toque de queda era el colmo de las sociedades disciplinarias. Y ahora, sin embargo,
el toque de queda en Madrid ha contribuido a que haya habido, por lo menos en el promedio que se estima de los 100.000, un leve descenso, ¿no? Entonces, surgen un montón de situaciones de la praxis, podríamos decir, absolutamente en contradicción o o que no son del todo asimilables de entrada a las categorías políticas con las que nos veníamos manejando, ¿no? Por eso en muchos análisis que veo, en los análisis que me interesan a mí, los de la izquierda, parece como si siguiera rigiendo de algún modo una percepción prepandémica y no se tomara nota del desastre. Yo deliberadamente a Pandemonium le puse desastre porque lo considero un desastre. No lo considero una verdadera irrupción de lo real. Lo considero una irrupción traumática de lo real que desencaja, que desencuadra el marco fantasmático en el que vivía todo el mundo. Y que va a tener además momentos extremadamente paradójicos y contradictorios. Sin duda, Jorge, coincidimos plenamente. Y te hago una consulta que no es mía, sino que es del grupo acá de investigación, ¿no? Si acaso no hemos todo este tiempo, y la pandemia lo deja en evidencia como un catalizador que termina mostrando no tanto lo nuevo, que por supuesto hay cuestiones nuevas muy propias de la pandemia, del coronavirus, sino también en evidencia de las deudas que tenemos socialmente, como son la inequidad, la desigualdad, las necesidades postergadas, que con la crisis no se le pide al mercado que lo resuelva todo, sino al Estado, donde el Estado vuelve a ser, contrariamente al discurso neoliberal, tan necesario como lo ha sido siempre. Y en ese punto, digo, el Estado, en la famosa frase clásica del liberalismo, que sin embargo llega hasta nuestros días prácticamente intacta, como el mal necesario, ¿no? Es un mal en tiempos normales y necesario en tiempos de crisis. En ese sentido, la pregunta es, ¿no habremos confundido acaso el norte en donde pusimos todos nuestros esfuerzos contra el neoliberalismo y acaso no tendríamos que haberlo hecho contra el capitalismo actual en esta fase específica? ¿Y el neoliberalismo no funcionó acaso como un factor distractivo? Entendiendo por capitalismo no algo estrictamente económico, sino ante todo también social, político y cultural. Y en ese punto, la pregunta concreta es, ¿cómo construimos pueblo? ¿Cómo construimos sociedad? ¿Cómo construimos comunidad? En el fondo, ¿cómo construimos un horizonte donde poder radicalizar la democracia a riesgo de que sin clausurar esa apertura y esa brecha que vos bien mencionabas, que siempre la posibilidad de abrirse a la emancipación, no le estamos dejando bastante camino a la derecha, que sí cierra muchas veces la fila y le da una significación y avanza, y nosotros en la lógica de la apertura, de algún modo le estamos dando tela para cortar. Dos preguntas en una. Si la mira no debería estar en el capitalismo, en una mirada más compleja del capitalismo, y no tanto el neoliberalismo, porque ahí nos quedamos en un factor distractivo, y cómo radicalizar la democracia, cómo habilitar más canales identitarios hacia la emancipación. Bueno, todo lo que dicen ustedes tiene una complejidad que serían seminarios, ¿no? Pero primero, una aclaración, yo considero al neoliberalismo la modalidad que tiene el capitalismo actual, en donde se ha vinculado el postfordismo financiero con el mito de la acumulación primitiva, es decir, no lo considero como un capitalismo salvaje. El neoliberalismo es el capitalismo, lo que pasa que con nuevas armas que se asemejan al totalitarismo del siglo XX, pero el totalitarismo del siglo XX todavía estaba basado en la coerción, mientras que el neoliberalismo logra, esto sí lo intuyó Foucault, ser más seductor y captar de otra manera a la construcción o intervenir mejor en la construcción de subjetividades. Y por supuesto coincido con vos en que el Estado es un instrumento del neoliberalismo. Por eso siempre tuve una discusión en Argentina, porque nunca vi experiencias post-neoliberales yo. Ni creo que el neoliberalismo ahora finalice porque se ganó las elecciones en Bolivia,
o por la redacción, todos acontecimientos que celebro de la nueva Constitución chilena. Lo que he visto es experiencias contrahegemónicas, pero nunca he visto nada que reemplazara al neoliberalismo. He entendido el neoliberalismo en el sentido estricto de la modalidad en donde el capitalismo ya no es industrial, ya funciona a través de los algoritmos financieros, se ha mundializado y a la vez trata de gobernar las almas. Es decir, que no, por eso me ha interesado la aventura post-marxista, que más allá de las diferencias que yo pueda tener con Ernesto, me sigue pareciendo en muchos aspectos interesante. Y claro que se da, como has dicho antes, esta operación de que ahora vuelva al Estado, es decir, el neoliberalismo ha destruido todo, la pandemia ha revelado la endeblez de muchas de las construcciones neoliberales. El caso de Europa en eso es paradigmático. Europa, voy a utilizar una expresión de Lacan, parecía el lugar de las verdades indiscutibles, sólida, consistente, etcétera, etcétera, y se ha venido abajo. Es decir, ha demostrado que muchas de las ficciones constitutivas del relato europeo están deshilachándose, dado que el espectáculo es desastroso. Es decir, la capacidad que ha tenido de autoorganización es nula, porque ha perdido el orden comunitario. Es decir, su grado de institucionalización borró lo que podríamos, si ustedes me permiten la expresión, llamar una razón comunitaria o una lógica de lo común. Entonces se ha encontrado con que la pandemia arrasó, especialmente en los países del sur de Europa, y ahí tengo que señalar que los intelectuales anti-Estado, que fueron bastante predominantes en los últimos tiempos, porque consideraban al Estado una pieza más del capitalismo, con buenas razones, no discrepo de las caracterizaciones que pueden haber hecho algunos de ellos del capitalismo, pero vi siempre muy desarrollado lo que denomino el efecto Bartleby. Preferiría no hacerlo. Es como cuando a Adam le gusta mucho esta comparación de que Berlusconi no podría tocar una fugata de Bach, pero Glenn Gould sí la podría tocar, pero no quiere tocar esa fugata. Entonces se pone en juego la potencia de desobrar. Esta retirada, este elogio del desobramiento, esta manera de antiestatalista de concebir las cosas, que está de distintos modos, bajo distintas retóricas filosóficas, presente en Badiou, en otro periodo ahora es distinto, en Zizek, bueno, en muchísimos intelectuales que vieron en el Estado la consumación del neoliberalismo y del capitalismo. Los propios Laval y Dardot, que hicieron grandes ensayos sobre el neoliberalismo, intentaron pensar después lo común por fuera del Estado, ¿no? Como si en lo común surgiera la experiencia nítida y, por ejemplo, un trabajador o una enfermera no pudieran tener una experiencia de lo común. Esto me parece que ha sido un grave error epistemológico de la filosofía contemporánea europea. Y ahora no saben cómo arreglarlo, porque ese antiestatalismo nos ha hecho callar. Ahora, ¿qué pueden decir de los estados que intentan delimitar un poco, con muchas contradicciones, con muy pocos recursos, la extensión del mercado en medio de la pandemia? Es decir, y las presiones del mercado, porque si fuera por el mercado habría que abrir de nuevo. Ya se abrió, por ejemplo, en el verano europeo todo, y ahora se ha armado una catástrofe. Entonces, siguiendo con mi pandemonium, si ustedes me lo permiten y lo hago con humildad, me refería a esto. Me parece que los pensadores europeos creyeron que el Estado era un problema de los latinoamericanos, porque los latinoamericanos siempre hemos tenido que mantener la disputa con respecto a la noción de Estado, porque la soberanía no nos podía del todo ser un concepto ajeno. Pero en Europa, y yo tengo varios amigos, ¿no?
La vez pasada Berardi me criticó en una entrevista en Página 12 porque dice, bueno, no, Alemán y Laclau. Y entonces es curioso la observación que hace Berardi, que algunas de sus caracterizaciones del capitalismo me parecen interesantes, pero después me parecen naif, porque propone como una suerte de terapia de grupo de toda la comunidad, apartándose en comunidades singulares que intercambian entre ellos sensibilidades muy sutiles y especiales, ¿no? Entonces él dice que Laclau y yo nos hemos equivocado porque ya se vio cómo perdieron las elecciones Lula, los Kirchner, pero es que no eran procesos electorales solamente. Nunca consideré, no me hubieran interesado nunca si los hubiera concebido como procesos electorales. Tampoco los concebí nunca como procesos que iban a ganar indefinidamente las elecciones. Ahí me interesa rescatar un fenómeno de latencia que considero que tomo del psicoanálisis, en donde si no hay un proyecto que se va a realizar de una manera teleológica, es muy importante qué latencias históricas quedan de algún modo como huellas para que se reactiven ciertos proyectos emancipatorios. Bueno, el problema es que ahora afrontan el Estado los partidos políticos y una gran playa de teóricos y teóricas habían ejercido una crítica tan demoledora a todo aquello que quisiera participar del Estado o que quisiera disputar políticamente el Estado, que verdaderamente han quedado en un lugar que es tierra de nadie, porque ahora, cuando la ultraderecha sí sabe que quiere el Estado y sí sabe qué va a hacer cuando lo tome, porque además las ideologías ya se han constituido muy tributarias del orden fantasmático. Por ejemplo, unos jóvenes árabes decían que votan al Frente Nacional, la ultraderecha, que nada menos los nombra todo el tiempo a ellos como el peligro. Pero como la ultraderecha se niega al matrimonio gay, les parece mucho más interesante votarlos. Mientras que los progresistas han legalizado el matrimonio gay, se llama en Europa, no igualitario, que fue un excelente nombre en Argentina. Ayer mismo escuché a los latinos apoyando a Trump, le hicieron incluso una especie de cumbia, y diciendo que los demócratas no respetaban ninguno de los valores cristianos. Y si hay alguien que los utilizó como un exterior constitutivo fue Trump a los inmigrantes, y lo votan. Así que, evidentemente, hay aquí nuevos problemas y ahí sí mantengo mi categoría de soledad común. Muchos amigos míos antiestatalistas, por ejemplo, los amigos de Texas, de la infrapolítica, me dicen que mi categoría de soledad común es también infrapolítica e incompatible con el Estado. Y muchos amigos míos de la línea Berardi o Badiou dicen que mi categoría de soledad común no es una categoría de la lógica hegemónica. Yo les puedo dar la razón en cierto punto, si nos restringimos estrictamente al plano teórico, pero no en cambio a las distintas praxis, porque yo no veo un orden jerárquico, yo no acepto que la división esté en un lado y en otro lado no. Bueno, y es un poco mi diferencia con Judith Butler también. Ahora, Jorge, está buenísimo lo que traes, porque también fue diagnóstico, digamos, de este año frente a la pandemia y la situación también de permitir la emergencia, ¿no? de desigualdades que eran conocidas. Digo, el diagnóstico de Piketty del 1% de la población mundial gozando del 35% de la riqueza producida hace 2 años, digo, y también asumido por estadísticas del Banco Mundial, digo, no de organizaciones de izquierda, podía dar a sospechar, digamos, que así como Trump había planteado un seguro de desempleo primero sobre una población de 8 millones y después resultaron ser 22, o sea, esos márgenes, ¿no? Esos márgenes que ni siquiera estaban
supuestos estadísticamente que emergieron con la pandemia. En Argentina el caso del IFE, primero pensado para determinado conjunto poblacional y luego triplicado, ¿no? Frente al margen que claramente estaba sosteniendo una economía informal, digamos, que llega de otro modo justamente a los números sobre los cuales vamos decidiendo política pública. Este diagnóstico, ¿no?, de una Europa que sigue siendo fóbica al Estado, y como vos decís, de una derecha que tiene el proyecto clarísimo de tomarlo, y de una izquierda que tiene claramente, digamos, la terquedad o el empecinamiento en contraponerse, ¿no?, a cualquier figura de un Estado que lo siguen viendo aún en un momento biopolítico. Por eso digo, Agamben la verdad que tampoco ayudó a las interpretaciones justamente de poder vincularse con el Estado de una manera que no sea fóbica, de esto, ¿no?, de poder reavivar una necesidad, digamos, la necesidad del Estado invirtiendo en salud pública, etcétera, para garantizar la protección de los ciudadanos. Diagnóstico que, por ejemplo, en Sopa de Wuhan, desde Berardi, a quien nombraste, también Agamben, digo, pero mismo Judith Butler, que planteó el tema de no hay ninguna democracia en el virus, probablemente ataque a todos por igual, pero no los agarra a todos en las mismas condiciones, entonces veamos que los muertos son los migrantes, los precarizados, etcétera, pero no aparece esta figura del rol del Estado. Y vuelvo a algo que vos dijiste hace unos meses que me pareció muy interesante y que se vincula justamente con esta interpretación de tu concepto de soledad común, que tiene que ver con las dimensiones del cuidado, ¿no? Para pensar qué tipo de lazo social es posible aún en estas condiciones, etcétera. Y vos habías planteado como una declinación, digamos, entre el Estado que se hace cargo justamente de paternar el cuidado, y una dimensión de repente interesante para disputar desde abajo sería que vendría a ser la dimensión de cuidado vinculada a cura, que traías ahí desde los problemas de introducción justamente de la Sorge heideggeriana, para pensar justamente, bueno, qué otros modos, ¿no?, de lazo con esto que se nos agrietó, con esto que hace diferencia no solo socialmente, sino que también eh, es espejo, aunque nunca, por supuesto, refleja en un reflejo directo de esta decisión al interior del sujeto que vos también marcás. ¿Habría por la vía de los cuidados, te parece, un modo de reavivar otro lazo social posible en tiempos de narcisismo de odio? ¿Habría, o lo ves por la deriva de otros afectos? O sea, ¿por dónde te parece que pueda haber una posibilidad de negociarle al Estado un rol que no sea solamente paternalista en este sentido, también de dejar de obedecer en el sentido de ser meros sujetos pasivos, y poder habilitar justamente a esta reproducción, en el sentido de volver a producirla, ¿no?, del lazo que vos planteás desde el concepto de soledad común, que me parece muy Sí, interesante, porque es del lazo y del deseo, digamos, a la vez. eso vuelve al problema de la historicidad de la pandemia, ¿no? Yo pienso, en primer lugar, que si los espacios democráticos no logran contener a la pandemia, ya no te digo los espacios nacionales y populares ni progresistas, si meramente los espacios democráticos en poco tiempo no contienen a la pandemia, podemos ver surgir en el siglo XXI fuerzas políticas desconocidas hasta el presente, porque el caos que se va a generar va a constituir inevitablemente una llamada a lo peor. O sea que hay que implorar, y sé que muchas amigas y amigos, cuando digo estas cosas, se imaginan que soy un justificador conservador del gobierno argentino, pero no puedo dejar de ver, después de 40 y pico de años de vivir aquí, lo que asoma todos los días, pero no en las expresiones superestructurales de la ultraderecha, sino lo que veo en lo que las personas singulares dicen.
lo que son capaces de pensar, los argumentos que empiezan a circular sin ningún tipo de inhibición, es decir, la manera en que se van desnudando ciertas formas de pensar que hubieran sido, que antes por recato o por simple cortesía no se hubieran formulado. Lo que puede llegar a pasar con los inmigrantes, con los seres vulnerables, con las mujeres, con los que se van a quedar sin trabajo, con las protestas sociales indefinibles que empiezan a surgir, con la cantidad de gente que está empezando a pedir comida. Es decir, los estados democráticos no tienen, al estar bajo el orden neoliberal, no tienen los recursos financieros para afrontar todo esto en un tiempo indefinido. Entonces, claramente ahí siento mucho que algunos cuando me escuchan hablar así piensen que es un alarmismo, pero yo creo que los estados democráticos deberían disponer de recursos económicos para, por lo menos durante 2 o 3 años, cuidar y no exigir y lograr una distribución del ingreso distinto. Entonces, o una de dos. O aparece como un momento hegeliano en donde el mundo hace una dialéctica, realiza una especie de dialéctica autorreflexiva y abandona por su propia cuenta el neoliberalismo, o sea, el capitalismo, para sobrevivir. O sea, le hace caso, por ejemplo, a la encíclica del Papa cosa improbable que ocurra, ¿no? Es decir, como si la humanidad misma, por ella misma, a través de un movimiento autorreflexivo, dijera, bueno, no, nos hemos pasado de la raya y vamos a retroceder, y si la gente tiene que quedarse 6 meses sin trabajar, se queda 6 meses sin trabajar y le pagamos los sueldos, y si hay que distribuir el dinero, bueno, esto me parece que está limitado en el tiempo, que uno de los problemas más serios que veo es que ojalá que funcionen las llamadas vacunas, etcétera, etcétera, porque no es indefinido el tiempo en donde los gobiernos democráticos, y especialmente los progresistas, van a poder soportar una relación más o menos buena con las distintas demandas sociales, porque ya no va a haber ni siquiera instituciones que repartan la diferencia entre demandas institucionales satisfechas o demandas insatisfechas. Y luego, con respecto a lo que ha dicho Senda del cuidado, ahí hay otro problema, que es que la praxis política nunca estuvo pensada más que en términos de proyectos colectivos, y en cambio el cuidado exige la proximidad, el uno a uno, la cercanía de uno con otro, una relación en donde uno atienda al otro de otra manera, y por lo tanto habría que tomar, y esto es delicadísimo lo que voy a decir, algunos aspectos salvacionistas o salvíficos de las religiones y hacer una traducción laica de las mismas en términos políticos, porque tal como ha sido considerada política hasta ahora, me parece insuficiente para la dimensión esa a la que estás aludiendo cuando hablamos ya de un cuidado que no viene del Estado, sino de la propia experiencia inmediata. Es decir, esa experiencia inmediata agudiza muchísimo la manera en que los demás se presentan ante mí y yo me planto frente a los demás, y cómo además juega en todos nosotros la angustia, el miedo, las incertidumbres, y por lo tanto me parece que las retóricas políticas clásicas no dan mucho de sí con respecto a esto. Hay que, claro, después están las ONG y después están los grupos religiosos, y al final esos grupos sí, al menos tienen una cierta eficacia en cuanto a que saben qué tienen que hacer, ¿no? Entonces ahí pienso que, no digo que la política
tenga que asumir un rango teológico de la teología de la salvación, pero me parece que repensar la dimensión salvífica de ciertas experiencias históricas que tuvieron además una fuerte presencia simbólica, puede terminar siendo algo inevitable, porque hay algo que, supongamos, ahora vienen las supuestas vacunas, ¿no? Alguien me dijo el otro día, bueno, venite a Buenos Aires y te das la vacuna en diciembre, va a estar antes que en Europa. Yo no puedo irme, porque sería dejar a un montón de personas que están vinculadas conmigo y decirles, me voy a vacunar, me voy a vacunar en Argentina porque en Argentina está. No, tengo un compromiso. Me voy a salvar. Tengo un compromiso de cuidado que me impide realizar una cosa así, y eso no viene expresamente solo de la política, y sí finalmente es político, pero en un orden en donde todavía, vamos a decir, la política no ha previsto una elaboración de la experiencia en estos términos, ¿no? Perdón, Jorge, quiero ver si podemos ahondar en esto que acabas de plantear. Quiero agradecerte muchísimo por volver a algo que a nosotras, y creo que a muchos intelectuales de izquierda en Latinoamérica nos preocupa, que es esta deriva antiestatalista de la democracia, ¿no? De pensar una democracia radical que necesariamente tiene que ser en contra del Estado. Creo que la pandemia ofrece muchas, muchas imágenes que al menos contrarían, ¿no? Esa división prístina entre lo instituyente y lo instituido, entre lo político y la política, ¿no? En donde una izquierda, digamos, ha hecho mucho énfasis, especialmente la izquierda europea. Y, digamos, una cuestión también hay que en la izquierda argentina, perdona que te interrumpa, Ana, pero sí. También tenemos amigos y amigas de la izquierda allá que se inscriben en esa lógica, ¿no? Totalmente, y creo que ahí nosotros tenemos experiencias que son las que se llaman populistas, que nos colocan, digamos, en otro lugar respecto de la reflexión de una izquierda a través o con el Estado. Y me parece también que es muy interesante esto de no confundir apoyar con identificarse, ¿no? Ese gesto de vuelta sobre sí y de mimetismo, me parece que ahí también hay algo muy interesante para pensar. Hay como una exacerbación de algo que ya viene sucediendo hace muchos años, y es que lo que se hace evidente es que ya no hay a dónde ir, ¿no? Y esto, digamos, que el mundo realmente está en una situación, digamos, de compromiso y de emergencia y de urgencia que se hace muy manifiesta, digamos, en contexto de pandemia. Me parece que también nos ha habilitado a pensar otras formas de relación con los otros. ¿Sí? Yo trabajo puntualmente en migraciones contemporáneas y por lo tanto vengo haciendo todo un rastreo de prácticas, de posicionamientos, lo que podríamos llamar posnacionales, y de identidades también posnacionales. Para los que están, digamos, habituados a una izquierda que por definición es internacionalista, uno podría pensar que ahí no hay ninguna novedad. Pero en realidad con Senda, Esferco, venimos haciendo todo un seguimiento de lo que llamamos prácticas solidarias, y ahí hay como todo un escenario muy interesante que tiene, digamos, que no solo es Europa, sino que también está sucediendo en América, que tiene que ver con la desobediencia, ¿no? La desobediencia cívica y los gestos solidarios al estilo de, digamos, la figura de Antígona, ¿no? Desobedecer ciertas leyes y, digamos, dar lugar al pedido de otros, ¿no? Y estoy pensando claramente en lo que se llaman los delincuentes solidarios y en todos los gestos de ayudas que tenemos en las fronteras y al interior de los países para generar situaciones de ayudas humanitarias hacia personas que no son de la misma nacionalidad. Entonces yo creo que si bien es cierto, y esto es lo que más suena y lo que más se ve, que nos adentramos hacia una lógica social
casi hasta primitiva, ¿no? En donde ya no hay pruritos, en donde las derechas se han vuelto poco liberales. Ese es el tema también. Las derechas usan el Estado, pero son lo menos liberales que hemos visto en muchísimos años, ¿no? Están como en un proceso de Son involución. neoliberales, es distinto. ¿Cómo? Son neoliberales que... Claro, pero antes tenían, digamos, le hacían algo, digamos, esa palabra tenía también algún gesto sobre la lógica del Estado de Derecho, la importancia de las instituciones. El liberalismo reconocía el Estado de Derecho, la división de poderes. El neoliberalismo es un simulacro del Estado de Derecho. Exacto. Y cada vez se ve, digamos, de una manera mucho más prístina. Y, digamos, ahí entonces la pregunta viene, y entonces quiero tomar una pregunta que apareció de Mirna Guerrero en YouTube, que pregunta qué es lo que se puede pensar detrás de la falta de empatía, ¿no? O sea, qué es lo que nos está pasando socialmente, qué es lo que prima es la falta de empatía. Y ella se pregunta si son rasgos de una suerte de psicopatía social. Claro que yo iba en la línea de pensar los bemoles, ¿no? Resistencias a, digamos, a esa digamos, llamada social condenatoria, primitiva, patriótica, ¿no? Estoy pensando en todas las derivas de una derecha sin límites, ¿no? Una derecha obscena. Por supuesto que hay bemoles, pero Mirna se preguntaba y te preguntaba qué hay detrás de esa falta de empatía y si se puede caracterizar como una suerte de psicopatía social, ¿no? Habilitada. Bueno, en primer lugar hay un problema con la palabra desobediencia que me resultaría importante aclarar, ¿no? Porque tengo varios amigos anti-cuarentena, anarquistas, que toman esto como una moral de rebaño, para decirlo en términos nietzscheanos, y quieren desobedecer, en términos de desobediencia civil, las imposiciones de la cuarentena. Entonces ahí el problema de desobediencia se ha vuelto problemático, porque algunos de ellos los aprecio y, para mi sorpresa, no quieren aceptar estas imposiciones porque las viven como un artificio del poder que está organizando un nuevo rebaño humano y una nueva moral de esclavos, ¿no? Son nuestros amigos nietzscheanos de izquierda que ven como una catástrofe esto y que la vida es riesgo, la vida es estar expuesto y es una vergüenza que uno tenga que ir con una mascarilla o no poder salir de tu casa a la hora que quieras. Esto crece también, ¿no? Hasta dónde esto se va a cruzar con la ultraderecha es una incógnita, pero también crece. Luego después esta desobediencia de la que hablas con los inmigrantes, hoy por hoy se practica más del lado de la religión y del lado de la ONG o de ciertos médicos. Cuando quitaron la tarjeta sanitaria a los inmigrantes, muchos médicos no la aceptaron, incluso médicos de derecha. Ahí tenemos el problema de que los valores de izquierda, yo no soy relativista, son superiores directamente a los valores de la derecha, pero eso no hace de una persona de izquierda mejor persona que una persona de derecha. Porque conozco médicos de derecha que trataron a los inmigrantes sin papeles. Y conozco gente de izquierda que son muy malas personas. Así que ese es un verdadero lío, ¿no? O sea, una opción política no comunica directamente con una ética singular. Si me dicen a mí valores de izquierda, valores, por supuesto, los valores de la igualdad, de la justicia, siempre, en esto no soy relativista. Ahora, ¿se traduce eso en que una persona de izquierda es mejor persona que una de derecha? Bueno, el prejuicio que tengo yo es que sí, pero la experiencia, después de 1000 años de vida, no había miles de excepciones que refutan esto. Entonces, bueno, este problema de las desobediencias y las actitudes que en el límite puede tomar una persona, yo siento que cada día que salgo a la calle, que me encuentro con mucha gente que vive en la calle, y además almuerzo en la esquina en un restaurante, en una mesa al aire libre que hay aquí, hoy ya fue especialmente crudo porque llovía y hacía un frío tremendo, hablo con mucha gente que está en situación de calle,
y evidentemente la izquierda no ha pensado nada de esto, no ha pensado cómo se podría articular todo esto en un nuevo sujeto político. Por ejemplo, en Europa, las izquierdas nunca pensaron a los inmigrantes como susceptibles de ser articulados en la composición de un sujeto político nuevo. Eso siempre es un territorio parcial. Eso no quiere decir que no haya gente de izquierda que trabaje con los sin papeles, pero siguen siendo, es como cuando se trabaja con las violencias de género, o como cuando se trabaja, no sé, con los comedores populares. Por eso a mí me interesaba en Argentina que este seminario que di para la recaudación de los comedores populares estuviera articulado a sectores militantes que yo conocía, a personas que tuvieran responsabilidad de Estado y que a la vez el Ministerio de Desarrollo para la Comunidad le hiciera llegar al mapa de los comedores populares lo recaudado. Luego, con respecto a esto del Estado, hay que tener una paciencia enorme porque hay muchas personas que son compañeras y son compañeros y que inmediatamente, como se trata del Estado, ven la continuidad que ese Estado, al estar en el interior del capitalismo, tiene con los poderes dominantes, y por lo tanto no reconocen ninguna diferencia, no admiten que pueda ser diferente un gobierno democrático de otro que usa la democracia como puro semblante. A mí me parece que eso va a tener que suceder a través de los propios actores. Son los propios inmigrantes o los propios sectores excluidos los que tienen que, en el orden de la comunidad, como había dicho yo antes, emerger, tomar la palabra y encontrar un lugar en la política que se lleva adelante. Ahora, Europa está muy mal posicionada en esto, porque en Europa las fronteras entre el ciudadano local y el extranjero, y me parece que en ciertos lugares de Argentina también, y en otros lugares de Latinoamérica que he visto también, se han extendido mucho. Permítame que voy a abrir la puerta un segundo. Sí. Vamos a pasar a abrir el diálogo con las preguntas, porque hay un montón de participantes y deben tener ganas de preguntarle también cosas a Jorge. Así que vamos a abrir el chat para que puedan hacer las preguntas allí, y también en el canal de YouTube había preguntas, ¿cierto, Cris? Así ahora le planteamos a Jorge la posibilidad de hablar un ratito más. ¿Te parece, Bea y Lu, si nos repartimos y elegimos una pregunta? Había preguntas sobre Bolivia, sobre Estados Unidos, sobre la situación de Chile, incluso no sé si Acá hay una pregunta de Sebastián respecto a la igual democracia. habría que esperar que vuelva. Ahí volvió. No hagamos preguntas que no puede contestar. Jorge, querido, vamos a dar lugar vamos a abrir un poco, porque en el público hay un montón de gente que te quiere también hacer preguntas. Se transmitió en directo por YouTube y también allí hay algunas. Así que recuperamos, si estás de acuerdo, 2 o 3, hacemos un... Sí. Acá podemos juntar un par si estamos de acuerdo, tema político, coyuntura, elecciones, y Homero Simes preguntó en el chat de Zoom, ¿cuál es tu visión acerca de la victoria del MAS en Bolivia?
y si lo ves como un punto de inflexión regional, de reimpulso de espacios regionales como el UNASUR, el Grupo de Pueblo, la CELAC, y qué opinás de las elecciones en Estados Unidos en desarrollo. También estaba Chile, el referéndum dando vueltas por ahí, así que no sé si querés comentar algo también, siguiendo con esta línea del pensamiento sobre el curso en tiempo real, digamos, sobre los acontecimientos en tiempo real. Bueno, Perdón, Lu, lo de Chile me puso... Jorge, perdón, yo propongo que hagamos todas las preguntas que están dando vueltas y en todo caso que Jorge elija alguna línea de respuesta, por ahí encuentra elementos comunes o no, porque no queda mucho tiempo y tal vez Jorge prefiere meter todo en una, porque son temas de coyuntura, ¿no? Creo que eso también está bueno y tal vez, bueno, tenés una mirada más panorámica o querés hacer énfasis en algo en particular y no en todo, y como queda poco tiempo, entonces propongo esto, que había una pregunta sobre democracia, me parece que te puede también servir para contestar la mirada sobre los procesos latinoamericanos, y bueno, te hacemos un par de preguntas y vos elegís cómo le das como cierre al encuentro y tampoco te exprimimos así como un limón. Una de las preguntas, Jorge, que está dando vuelta acá es que alguien que le gustaría entender en qué pensás cuando invocás a la democracia. Dice, tengo la impresión de que cada vez que usa ese término se está refiriendo a cosas diferentes. Y por mi parte aprovecho para colar una pregunta que me gustaría hacer en torno a los afectos en la política, ¿no? En una entrevista reciente que le hicimos a Jacques Rancière, él hablaba del afecto del odio, ¿no? A partir de su libro El odio a la democracia, también del odio a la igualdad, y proponía como una de las vertientes posibles de la emancipación generar contraafectos. Y nos resultó, bueno, una idea potente, si hay algo de esto en tu pensamiento que podrías retomar, a partir también de la pregunta que te hicimos antes. Chicas. Jorge, ya que estamos sumando al infinito y más allá y tratando de recuperar hipótesis salvacionistas o por lo menos prácticas, el tema de la agenda ecológica, ¿cómo la ves? O sea, el consenso, la posibilidad de una Europa en serio tomando la prueba de eso. Digo, nos quedamos sin lugar donde aterrizar. ¿Cómo hacemos frente a este, ya no fin del sujeto ni fin de la historia, sino fin del mundo? Cuando quieras, como quieras, no sé. Pero todo esto, la verdad, o sea, estoy Es un agradecidísimo. montón, pero a ver qué se te ocurre. Esto me deja muy en falta porque no puedo responder más que... Al contrario, el deseo es así, vos un muy poquito y después parcialmente. lo demás. Y vamos a querer invitarte un montón de veces más a conversar con nosotros. Por eso, Jorge, sentite súper libre digamos, de tomar por donde quieras estas preguntas. Digo, uno no tiene por qué responder siempre al otro, no se puede. Pero bueno, tal vez algo de todo esto te da ganas de tomar, ¿no? O sea, el tema de Bolivia o el tema de Chile o las lógicas emancipatorias en nuestra región o la cuestión misma de la democracia, lo que vos quieras va a estar, o ninguna de estas cosas. Yendo muy rápidamente, porque ya tengo que empezar a trabajar en un libro que estoy haciendo. El tema de Bolivia me ha puesto muy contento. Tuve una larga conversación con Evo la última vez que estuve en Buenos Aires y me parece que hay una gran tradición política en el pueblo boliviano y me parece que puede dar lugar a un nuevo proyecto histórico que revitalice las condiciones de posibilidad que se abren en Latinoamérica para los proyectos transformadores. Dicho esto, quiero hacer la salvedad siempre de que eso no es una derrota del neoliberalismo. Sería simplificar mucho la expresión neoliberalismo si se considera lo de Bolivia o incluso la redacción de una nueva constitución en Chile, otro gran éxito, como una derrota del neoliberalismo. Creo que pueden dar lugar a experiencias contrahegemónicas que son importantísimas. En segundo lugar, los Estados Unidos, ya expliqué que ahí me parece que juega mucho un voto fantasmático, más que ideológico, pero que se difumina en la ideología y que está construido desde lugares que en general la política no ha atendido, y me tengo que remitir inevitablemente
a las construcciones que hice sobre la izquierda lacaniana. En cuanto a la democracia, tiene razón la compañera, la observación que me ha hecho es un término plagado de ambivalencia, pero vamos a decir que estas ambivalencias recorren todo el marxismo serio contemporáneo, que primero piensa que ya no puede, como en las hipótesis revolucionarias del siglo de las revoluciones históricas, impugnar directamente la democracia. Pero por otro lado tiene que admitir que la democracia está absolutamente condicionada y emplazada por el capitalismo. Y por otro lado también tiene que asumir que por lo tanto su tarea no es implantar la dictadura del proletariado, sino reinventar o radicalizar un nuevo tipo de democracia. Y esta ambivalencia recorre a todos los pensadores, es decir, hay un problema muy serio con la palabra democracia porque tal como está funcionando bajo la dominación neoliberal, eso ya no es democracia, pero a la vez tratarla solo, como lo hicimos en los años 70, como un puro instrumento de la burguesía de dominación, sería una negligencia intelectual y ética. Es decir, ahí la democracia es el lugar en donde se dan todo el tiempo armas de doble filo, que pueden ser ya bien para la dominación o bien para generar superficies de inscripción de prácticas emancipatorias. O sea, en definitiva, no creo que nos podamos retirar del término democracia, aún sabiendo que el mismo no es en absoluto nítido y está lleno de opacidades. Que gane Trump va a ser un verdadero desastre porque el proyecto de Trump es internacional. Muchos a veces me han endilgado en Argentina que evoco un monstruo que no existe. No, existe Steve Bannon, existe el proyecto de generar una internacional de ultraderechas. Hay que entender que Trump amenazó directamente con no reconocer las elecciones, que tenía además como una guardia pretoriana semi-parapolicial preparada, y que evidentemente esto le da un aire nuevo a los proyectos de las derechas ultraderechizadas. Utilizo esta expresión porque las antiguas derechas liberales y conservadoras se contaminan cada día más con las retóricas de la ultraderecha. Luego, el discurso capitalista ha roto con los puntos de Capitón. No hay más puntos de amarre. Cuando no hay puntos de amarre, el odio campea a sus anchas. Es decir, si no hay punto de Capitón, no hay lazo como para que el amor tenga lugar. No sé a qué Rancière llama contraafecto. En todo caso, el problema del que participo yo es cómo volver a recuperar la experiencia del amor en un campo que no sea el del discurso capitalista y que por lo tanto se separe de las epistemologías binarias de la diferencia sexual, o que se separe del capitalismo sexual y erótico del neoliberalismo, o que cumpla con la condición ética que formuló Lacan en su día cuando habló del amor como aquello que le permite al goce condescender al deseo. Para mí ese sería un contrafecto porque el mismo discurso capitalista está definido como un rechazo del amor. Claro, pensar en las nuevas condiciones para el amor es muy difícil porque la experiencia del amor procede del mundo griego y exige hacer una revisión muy exhaustiva. En el caso de mi perspectiva lacaniana, yo difiero de la interpretación de Judith Butler de Lacan, que considera, como dije al principio, a la barra que divide al sujeto como un acontecimiento histórico. Ella piensa que si esa barra es transformada históricamente, el sujeto accedería a prácticas sexuales. Por ejemplo, si es un sujeto heterosexual, podría ser homosexual, o podría ser trans,
o podría, no. Mi idea es que la división del sujeto está en el trans, en el travesti, en el drag y en cualquier posición. Es decir, que la barra no se modifica históricamente por las transformaciones de género, sino que la transformación histórica de esa barra se da de una manera más sutil y más compleja. La barra, por supuesto, se historiza, pero emergiendo de distintos modos en las distintas identidades. Es decir, impidiendo que esas identidades se clausuren. Dicho en otros términos más lacanianos, la imposibilidad de la relación sexual corre para todo el mundo, sea lo que hagas con tu género. Es decir, así haya 1000 géneros distintos, ninguno borra ni la imposibilidad de la relación sexual, ni la división del sujeto, ni que las pulsiones son 4 en Grecia, en Bizancio, en Roma, en la modernidad, en la posmodernidad y en el mundo contemporáneo. Por lo tanto, para mí, entonces, es el amor el problema. Es decir, si resulta que se vive bajo una dominación en donde los lazos sociales se han erosionado, si resulta que la condición del amor era que hubiera punto de capitón, si resulta que esta metonimia que surge en el neoliberalismo y que está ligada al neofascismo, porque es una de las preguntas que recién apareció en el chat, es decir, el neofascismo es un modo de tratar al discurso fuera de todo límite, es decir, hace el juego al crecimiento ilimitado que el neoliberalismo impone a la vida de cada sujeto. Automaximizarse, darse un valor a sí mismo y convertir todo lo que es su vida en un valor del capital. Ahí es evidente que la experiencia amorosa encuentra problemas para su transmisión. Cuando digo transmisión, la distingo de comunicación o de información. Bueno, ya ven, voy a muchísima velocidad porque todo esto demandaría muchos más recorridos más pormenorizados. Bueno, Jorge, no sabemos cómo agradecerte tu tiempo y bueno, siempre muy, muy lúcido e invitando a pensar, ¿no? Dejando abiertas miles de cuestiones para seguir pensando, ¿no? Creo que también tenés como una gran humildad a la hora de ofrecer tus reflexiones y siempre dejas como digamos, una puerta abierta digamos, a la crítica y a otro pensar, e incluso bueno, nos falta siempre tiempo y eso habla bien, ¿no? habla bien de un pensamiento. Bueno, yo voy a dejarle la palabra a Cristina Ruiz del Ferrier, que va a cerrar y tal vez hace algún gesto hacia, bueno, el contexto en el que estamos teniendo esta conversación. Yo simplemente les dejo disponible a través de YouTube el librito que habíamos sacado en 2018 con la entrevista larga a Jorge, que es una entrevista sobre el neoliberalismo y sus formas. Esa entrevista es muy interesante y la verdad es que profundiza en temas que fueron saliendo también hoy, ¿no? Exacerbados por la pandemia y por estos neofascismos. Pero ahí hay muchos elementos para pensar y bueno, les dejamos el link para quien quiera leerla pueda hacerlo. Cristina, no sé si quieres decir algo más. Antes de que hable Cristina, porque Sí. Después se va a ir todo el mundo, quiero agradecerle muy especialmente a ustedes que me hayan hecho esta invitación y a todos los que han asistido a todas y a todos los que les han participado en esta conversación que para mí siempre implica una gran oportunidad. Más de 200 personas, Jorge, han participado hoy de este diálogo, así que nada, un lujo. Gracias también a todos los que están, digamos, del otro lado. Gracias, Jorge. Gracias. Le doy la palabra a Bea para que en sus 2 renglones pueda cerrar y así lo hacemos compartido el cierre. Dale, Bea. No sé, yo vuelvo al inicio, ¿no? Me parece que puso en acto Jorge en estas 2 horas, casi 2 horas, lo que decíamos al inicio. Es un pensamiento en acto, es un pensamiento que ocurre mientras los acontecimientos se van sucediendo.
a una velocidad que para muchos y para muchas se hace imposible de pensar. Sin embargo, él tiene esa capacidad, ¿no? De observar, de distanciarse, pero a la vez de ser un sujeto implicado en su época. Y sobre todo muy cercano, Jorge. Yo sé que te duele no poder venir a Buenos Aires porque físicamente no podés tomarte un avión, pero te aseguro que estás acá, dando vuelta todo el tiempo, porque estamos dialogando con tus textos y con tus... Se los agradezco muchísimo esto, porque sí me llega profundamente. Y es un no todavía, porque te esperamos en cuanto eso se pueda. Sí, le doy por la supuesto. palabra. A ver si podemos hacer como aquel encuentro. ¿Por qué Eso. no? Le doy la palabra a Luciana. Bueno, no estaba preparada, pero bueno, no, yo también agradecer la oportunidad del encuentro en las condiciones en las que se pueda sostener y sobre todo porque me parece que Jorge nos permite pensar que la idea de un pensamiento cofundacional no es, digamos, una postura superficial o digamos, un acercamiento laxo a una manera de pensarnos a nosotros mismos, sino de darle todo un espesor político, práctico, concreto, y me parece que eso siempre es muy, al menos como grupo, digamos, que hablo yo, pero creo que podemos compartir esto, digamos, es algo muy celebrado por todas. Así que contenta de la oportunidad de charlar y de escucharte y de pensar lo que está pasando y lo que nos está pasando y de imaginar juntos un poco qué es lo que puede estar por venir. Genial. Senda. Nada, agradecerte, Jorge, un montón, y la verdad que esto que también, ¿no?, es un modo de hacer frente hacia a una soledad común y tejer algo nuevo. Creo que es re interesante escucharte, ir siguiendo el ritmo de tu pensamiento, pensar junto con vos, y desde ahí un poco como reavivar. Estaba leyendo las intervenciones del chat, y mucha gente que dice gracias, me diste ganas de leer toda la semana, me quedo pensando un montón de cosas, o sea, esa dimensión, ¿no?, del deseo, que creo que todos tuvimos que también elaborar mucho, y íntimo, de renovar el deseo de vivir en los espacios en donde tuvimos que cada uno hacerlo, digamos. Vos en España, lejos de aquí, pero no habiéndote ido de ninguna manera del debate público, porque la verdad que sos un actor, digamos, absolutamente incorporado a una escena que creo que radicalizás en un sentido que nos sirve un montón, digamos, o sea, porque claramente estamos lejos todavía de poder pensar políticas que prescindan de las identidades, que puedan hacerse de las figuras partidas y no tristes que traes, digamos. Y creo que trabajar en ese diferendo es súper interesante, es muy creativo, ofrece un panorama siempre abierto, y como decía Luciana, permite justamente también evaluar la potencia práctica de estas derivas de pensamiento que, bueno, sí, que un poco dialogan con Berardi, pero que no se quedan allí, digamos. Y creo que queremos bastante más que un mero horizonte posmoderno, ¿no? Entonces, bueno, en eso estamos. Es difícil de practicar, el mundo está cada vez más dado vuelta y cada vez parece más difícil, pero bueno, esta es nuestra terquedad. Senda, te agradezco a vos, que has sido la mediadora para que este encuentro sea posible. Yo soy, como todas vosotras, un post-fundacional. Soy un post-fundacional latinoamericano porque pienso que ha llegado la hora de apropiarnos de una manera performativa de todas las tradiciones europeas y con la máxima libertad, y me gustan muchísimo estos espacios porque precisamente para mí van dando lugar a eso, a salir un poco. No es que yo entiendo una puja entre el eurocentrismo y lo nacional en términos así fáciles, es decir, a mí me interesan todos los pensadores europeos, pero también me interesa la resignificación o la reapropiación que se pueda producir de los mismos en las coyunturas y situaciones que a nosotros nos determinan. Así que les agradezco y siempre cuenten conmigo porque me gusta mucho hablar con todas vosotras.
Muchísimas a gracias, los compañeros que están escuchando y compañeras. Sin duda, sin duda. Muchísimas gracias, Jorge, por haber aceptado esta invitación. Ojalá que para vos no haya sido a destiempo y para nosotras muy valiosa, no solo para nosotras como equipo de investigación y amigas que pensamos juntas, sino para todos los que esta tarde nos acompañaron. Y que nunca falte la poesía con la que abrís Pandemonium y los libros que tenés al respecto, porque eso es tan vital como la vida misma. Así que agradecerte por ser una inspiración del pensamiento siempre. Te vamos a molestar otra vez, sin duda. Bueno, vamos cerrando acá. Un abrazo para todas y todos. Muchísimas gracias. Sigan ustedes con otros paneles. Espero que hayan disfrutado al grande de Jorge Alemán, que con este afecto lo despedimos y lo liberamos. Y nos vamos encontrando en otros paneles del 5º Congreso de Estado y Políticas Públicas de la Flex Argentina junto a la UMED. Jorge, te dejaron unos mensajes preciosos en YouTube y acá mismo. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por hacérmelo saber. Abrazo, Jorge. Abrazo. Muchas gracias. Nos vemos prontito. Gracias. Chao, nos vemos pronto.